Bien, hola a todos, buenos días. Esta es ya nuestra séptima clase de este curso de teorías del conocimiento. En esta ocasión hemos avanzado un poco hasta la modernidad, ya hasta los inicios de la modernidad, para ver este texto muy famoso, texto muy importante en la historia de la filosofía, como son las Meditaciones metafísicas de Descartes. Originalmente el texto se llamaba Meditaciones sobre la filosofía primera. Ese fue el texto que le puso, el título que le puso Descartes a su primera edición en latín. Posteriormente, cuando el texto es traducido y Descartes revisa la traducción al francés y se publica en francés, el título que le ponen es Meditaciones Metafísicas y por eso, digamos, este es el nombre que ha recibido como comúnmente, pero el título original era Meditaciones sobre la filosofía primera. Bien, ¿por qué es tan importante este texto? Aquí estamos en el origen, en el inicio de la modernidad y en este texto vemos un giro muy grande en muchos aspectos de la filosofía, en particular en la epistemología. Uno podría decir que la epistemología es como, digamos, el centro de la reflexión de la filosofía moderna. Está puesto casi todo en la epistemología, en particular con las discusiones que empiezan estos señores ya, digamos, desde Bacon. Podemos ver eso un poco porque un poco la idea de Bacon es también muy similar a la de Descartes, cuestionar todo lo que venía de la tradición, todo lo que venía desde antes. El texto más famoso de Bacon, perdón, se llama el Novum Organum, el nuevo instrumento, porque un poco lo que trataba de hacer Bacon era como poner una metodología completamente distinta a la que traía la escolástica, que en base se basaba en el órganon de Aristóteles. En este texto, no es un texto, son 6 textos que componen el órganon, en donde está la silogística aristotélica y la teoría del conocimiento aristotélica, que era principalmente deductiva, o así lo entendía Bacon. En nuestra clase sobre Aristóteles vimos que esto realmente no es del todo cierto, que hay, digamos, más bien la lectura, sobre todo de Bacon, está un poco, digamos, sesgada por toda la tradición escolástica y Bacon está más bien discutiendo con la tradición escolástica. Eh, pero, digamos, sí hay esta intención de reiniciar eh, todo lo que, digamos, como de reiniciar este proyecto sobre el conocimiento, porque lo que conocíamos o lo que se sabía hasta el momento parece no estar bien, no ser correcto. Recuerden que este es un momento importante en la historia por varias razones. Primero, pues tenemos la revolución copernicana, es decir, un momento en la historia en el que dejamos o se dejó de creer que la Tierra era plana, digamos, al menos digamos, en cuestiones populares y sobre todo en esta discusión con la Iglesia. Pues ahí tenemos casos como el juicio que se le hace a Galileo por decir que los astros eh, digamos, están en movimiento y la Tierra también está en movimiento. Esta expresión de Galileo, por si move, cuando lo están enjuiciando y así todo se mueve, quiere decir esta expresión latina que utiliza Galileo. Bien, es un momento en el que estamos profundamente cuestionados, en el que la historia de la humanidad está profundamente cuestionada, pues porque primero realmente nos damos cuenta como humanidad que la Tierra sí es redonda, no es plana, y además que se mueve, que está dando vueltas alrededor del Sol. Sobre eso, digamos, hay los avances, sobre todo astronómicos de la época, son gigantes y permiten cuestionar todos, digamos, todas estas creencias que habían sido transmitidas de manera como histórica, como que en unos casos que la Tierra era plana, en otros casos, digamos, las cosmologías más elaboradas de los antiguos, sobre todo, de Ptolomeo, era que la Tierra era redonda, sí era redonda, pero estaba en el centro de la Tierra, en el centro del universo, perdón, y todo lo demás estaba alrededor. Y lo que proponen tanto Copérnico como Galileo, como Kepler, todos estos científicos astrónomos que vienen después, es que no, que es el Sol el que está en el centro y la Tierra es la que se mueve. Si hoy en día sabemos que ni siquiera el Sol está en el centro, que más bien estamos como en un rincón de la galaxia, y la galaxia también está por allá como en un rincón del espacio. Bien,
Digamos, esta es una época de crisis, como les decía hace un momento, y Bacon y Descartes son el reflejo de esta época de crisis, de que todo parece lo que hemos aprendido como que ha estado mal, entonces tenemos que replantearlo, tenemos que replantear todos los fundamentos de todo aquello que creíamos porque parecen estar equivocados. A diferencia de Bacon, que cree profundamente en la experimentación y en lo que proviene de los sentidos, para Descartes los principios vienen de otro lado y estos dos son como un par de grandes personajes en la historia porque proponen dos fundamentos completamente distintos del conocimiento. Digamos, ellos crean como las dos grandes escuelas filosóficas de la modernidad, o al menos de esta modernidad eh, temprano de inicios de la modernidad, casi que hasta el siglo XVIII. Por un lado vamos a tener a los seguidores de Bacon, podríamos llamarlos así de alguna manera, que son todos los empiristas ingleses. Sí, aquí van a estar Hobbes, Locke y Hume. Podríamos ponerlos a todos ellos, a ellos cuatro, son los cuatro grandes empiristas en un solo paquete. Nuestra próxima clase va a ser justamente sobre Hume, que es el último gran empirista inglés de la modernidad. Y por el otro lado están los racionalistas. Y Descartes es como de alguna manera el fundador de este movimiento racionalista en donde los fundamentos últimos del conocimiento hay que buscarlos no en la experiencia, no en la percepción, no en lo sensible, sino en la razón. Eso es lo que vamos a ver acá y es cuál es el argumento de Descartes para llegar a esta conclusión, a estas grandes conclusiones en las que se sostiene el racionalismo, digamos, como teoría filosófica. El racionalismo es una teoría epistemológica y por eso la tenemos acá como una de las teorías más importantes digamos, de la historia de la epistemología y de la teoría del conocimiento. Vamos a pasar directamente al texto de Descartes. Es un texto corto, es un texto denso, es un texto muy importante que se sigue leyendo en la actualidad y que sigue teniendo algunos impactos importantes en las discusiones en la actualidad. Avancemos. Bien, este texto empieza con Descartes. Vamos cuestionando esto que les decía hace un momento, cuestionando absolutamente todo. Eh, y él empieza, vamos, observen esto, señalando esto que es como bien importante. Va a leer este pasaje que es clave para comprender como todo el proyecto cartesiano aquí. Dice Descartes, ya hace algunos años que he tomado conciencia de la gran cantidad de cosas falsas que con el correr del tiempo he admitido como verdaderas, así como lo dudoso que es todo lo que sobre ellas construí posteriormente y que por lo tanto había de derribar todo ello desde sus raíces una vez en la vida y comenzar de nuevo desde los primeros fundamentos si deseaba alguna vez establecer algo firme y permanente en las ciencias. Es, observen el asunto acá, observen, digamos, Descartes se da cuenta que tiene algunas creencias que son falsas, sí, algunas creencias que había admitido como verdaderas, pero se ha empezado a dar cuenta que son falsas. Por ejemplo, podríamos meter acá creencias como que la Tierra está en el centro del universo. Entonces, esa podría ser una de esas, entre otras tantas creencias. Lo que ve Descartes es que, bueno, parece ser entonces que lo que hay que hacer es derribar todo desde sus raíces. Entonces aquí hay, digamos, esto, estamos suponiendo esta estructura un poco aristotélica o lo que los modernos creen que es la estructura aristotélica de la ciencia, es que es una estructura deductiva y como es una estructura deductiva depende de unos fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues derrumbar esos fundamentos, tumbar esos fundamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues cuando tenemos un conocimiento que está ahí como temblando, ¿sí? O como que no es claro si es firme o si no, pues entonces lo que tenemos que hacer, si tambalean aún más, si están inestables, si no podemos distinguir qué es lo verdadero de lo que es falso, pues entonces destruyámoslo todo. ¿Sí? Destruyámoslo es critiquémoslo. Es un poco el asunto aquí, esta crítica
que es como la estructura de la duda metódica, y esto aquí es clave, y es que antes de escribir las meditaciones metafísicas, Descartes había escrito el discurso del método, y digamos parte de la estructura en el discurso del método es justamente seguir una duda más bien como metódica, o sea, no derrumbar una por una de todas nuestras creencias, porque eso nos puede llevar la vida entera, sino más bien ir directo a sus fundamentos. Si vamos a los fundamentos y los fundamentos no soportan la crítica, no soportan los cuestionamientos que se le puede hacer, pues tenemos que rechazar todo lo que proviene de estos fundamentos. Esa es como primero como la necesidad, como le he puesto el título aquí a esta parte de la clase de la duda metódica, pero al mismo tiempo como esta estructura metodológica que va a tener Descartes en esta, sobre todo en esta primera meditación, que es, digamos, la que expone la duda metódica. Si es que si vamos a los fundamentos de algo y los fundamentos no soportan la crítica, no resisten la duda, pues entonces tenemos que rechazar todo lo que proviene de ellos. Bien, esto es entonces como lo primero que va a proponer Descartes, digamos como su gran objetivo acá en esta primera meditación. Sigamos un poco. Bien, tenemos entonces como digamos, esta estructura o esta estrategia de la duda metódica de Descartes, que es atacar los fundamentos. Una vez atacamos los fundamentos, todo lo demás se derrumba, todo lo demás se viene abajo, pues porque digamos, nos quedamos sin piso. Ese es un poco, claro, este asunto cartesiano de examinar los fundamentos, de buscar los fundamentos, de, claro, no revisar una por una las creencias, porque eso nos puede llevar toda la vida, puede ser una tarea muy difícil, puede ser algo como muy complicado de hacer, sino que observen lo que dice Descartes acá. Como al derribar los fundamentos, todo lo que se encuentra edificado sobre ellos se derrumba por sí mismo, atacaré inmediatamente los principios mismos sobre los que se apoyaba todo lo que hasta ahora he creído. Eso es lo que va a hacer Descartes. Por eso, digamos, es una duda sistemática. Ese es el asunto, y aquí esto es clave en Descartes, y es que nuestros conocimientos tienen distintos fundamentos, distintos orígenes, podríamos llamarlos así en un momento. Entonces, pues viendo su origen, si su origen no es confiable, pues de ahí en adelante todo lo que provino de esta fuente de conocimientos tenemos que rechazarlos. Sí, ese es, digamos, como la estrategia de la duda metódica. Vamos al fundamento. Si el fundamento no resiste la crítica, pues todo aquello que está de ahí para arriba tenemos que rechazarlo también. Bien, esta es, digamos, para tenerla clara en la cabeza, esta estrategia cartesiana. Bien, tenemos aquí entonces como un primer momento de la duda, esta duda cartesiana, esta duda sistemática que él va a aplicar a distintos conocimientos, más que a distintos conocimientos, porque como les dije hace un momento, pues no se lo va a aplicar como uno por uno, sino a distintas fuentes de nuestros conocimientos. Entonces, la primera fuente de conocimiento que Descartes pone en cuestión son los sentidos. Observen lo que dice, porque todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero lo he recibido de los sentidos o por los sentidos. Pero entre tanto me he dado cuenta de que estos se equivocan, y es propio de la prudencia el no confiar nunca plenamente en quienes, aunque sea una vez, nos han engañado. Es una expresión que pone aquí Descartes, que se ha vuelto como muy famosa y es parte de su estrategia, y es que si algo me engaña una vez, pues yo no puedo confiar en eso que me ha engañado una vez. Es parte como de la estrategia. Aquí la aplica primero a los sentidos, como digamos, lo que sabemos, la mayoría de las cosas que conocemos y de las que tenemos conciencia, llamémoslo así, por ahora, provienen de nuestros sentidos. Entonces examinemos qué pasa con los sentidos. Y entonces el asunto aquí es que Descartes muestra que los sentidos nos engañan, de que a veces no nos engañan, digamos, no es que nos engañen sistemáticamente, esa es una parte del problema. No es que nos engañen sistemáticamente, sino que a veces nos damos cuenta que nos engañan. Sí. A veces vemos como, uy,
Yo creía que estaba pasando fulanito, pero no era fulanito, sino sutanito, era una persona distinta, me engañaron los sentidos. Yo pensé que me iba a encontrar con un amigo, pero no, resulta que era una persona desconocida, o que si voy caminando por la calle, creo ver a un amigo y yo voy y me le acerco, pero ya cuando estoy bien cerquita digo, uy, no, ese no es, me engañaron los sentidos. Parte de aquí, digamos, la crítica o digamos la duda que Descartes plantea sobre los sentidos, y es que a veces los sentidos me engañan. Entonces aquí es donde viene el gran problema con respecto a los sentidos, y es que si nos engañan una vez, después no. ¿Seguros que no? ¿Qué tal que sí? Porque es parte un poco de toda esta crítica. Además, observen que yo creo que todo esto viene de los escépticos griegos justamente. Esto de si los sentidos me han engañado una vez, ¿cuál es el criterio con el que yo digo que después no me engañan? ¿O a qué apelo yo después para mostrar que los sentidos no me engañan? Pues a los mismos sentidos. Uy, pero si los sentidos antes me engañaron y ahora apelo a ellos, ¿por qué voy a apelar a ellos otra vez? Puede que me estén engañando de nuevo. Sí, entonces esto es un problema, esto es un gran problema porque es que si yo no puedo confiar en los sentidos una vez o si no pude confiar una vez en los sentidos otra vez los voy a usar, pero los voy a usar si antes me engañaron porque ahora sí y antes no. No proviene, o digamos, pongámoslo en estos términos, como que no es una buena base de nuestras creencias, o para decir que estas creencias son verdaderas, no es buena base los sentidos. Y aquí viene el otro gran argumento de Descartes, tal vez uno de los argumentos más famosos, que es este argumento del sueño. Sí, del sueño. Y es, bueno, resulta que a veces estamos soñando y en medio del sueño vemos cosas, creemos que hablamos con gente, creemos que estamos en unos sitios muy particulares y esos sueños tienen tal vivacidad, ¿sí? Se presentan de tal manera que parecen reales. ¿Y cómo hacemos para distinguir lo que es sueño de lo que es vigilia? O sea, cuando no estamos soñando. ¿Sí? Observen lo que dice Descartes, como si no me acordara haber sido también engañado en otra ocasión en sueños por pensamientos semejantes. Y mientras pienso estas cosas con más atención, veo con tanta claridad que nunca se puede distinguir con indicios ciertos el sueño de la vigilia, que me hallo estupefacto y el mismo estupor casi me confirma en la opinión del sueño. Observen este asunto. ¿Cómo distinguimos que estamos soñando a que estamos despiertos? Pues apelando a los sentidos. Uy, pero un momento, porque los sentidos me funcionan de la misma manera cuando estoy dormido que cuando estoy despierto. Y entonces, ¿cómo hago para distinguir entre ambos? Si no puedo como apelar a los mismos sentidos para que me digan si estoy despierto o si estoy dormido, porque los sentidos van a funcionar de la misma manera o me van a decir exactamente lo mismo, sea que yo esté dormido, sea que yo esté despierto. Este argumento ha sido muy trabajado por la ciencia ficción. A mí esto me parece como bien interesante. Eh, supongo que todos conocen esta película muy famosa de finales de los 90, The Matrix. Sí. Y pues en The Matrix resulta que estamos todos los seres humanos metidos en una especie de capullos en donde estamos conectados a máquinas, ¿sí? En donde estamos conectados a un gran computador que nos hace creer que estamos en el mundo, que estamos en una realidad que realmente no existe, sino que es un invento creado por un computador. Claro, no podemos saber, y ese es parte del argumento aquí de Descartes, no podemos saber que no estamos soñando si recurrimos a los mismos sentidos para tratar de saber si estamos soñando. Es lo mismo que sucede en la Matrix. Nadie cree estar en la Matrix porque todo el mundo lo que ve, lo que percibe, pues es lo que parece ser real. Pues, claro, la máquina puede hacernos simular interacciones sociales y un montón de cosas, ¿sí? La máquina puede, digamos, engañarnos de esta manera, ¿sí? Lo mismo sucede con el sueño. En el sueño estamos siendo engañados. ¿Por qué? No sabemos.
Hay otra, digamos, hay un montón de películas que trabajan este mismo problema. Esta es otra famosa, esta es Abre los ojos de Alejandro Amenábar, por allá en el 2001 creo, 2002, no me acuerdo, hicieron un remake de esta película, el remake gringo, ¿sí? Porque a los gringos les da oso pasar películas que no son hechas en Hollywood. Entonces ellos hicieron su remake que se llama Vanilla Sky, en donde tenemos más o menos como la misma situación y es un personaje que está, digamos que tuvo un accidente, pero en el accidente pues lo meten en un sueño y lo hacen creer que está en una realidad en la cual él realmente no está. Sí, cuando se despierta pues resulta que había tenido un accidente, está todo deforme, en fin. Vean la película. Entonces tenemos este problema. ¿Cómo hacemos para saber si estamos soñando o no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene confiar en los sentidos. O digamos así lo está poniendo Descartes, así lo está proponiendo Descartes, y es que no podemos confiar en nuestros sentidos porque pueden engañarnos sistemáticamente y puede que no nos estemos dando cuenta porque no tenemos herramientas aparte de los mismos sentidos para darnos cuenta si nuestros sentidos nos están engañando. Conclusión, dice Descartes, no hay que confiar en los sentidos. Observen cómo con esto Descartes como que pretende también derrumbar, ¿sí?, todo el fundamento empirista del conocimiento, ¿sí? Como, sí, digamos, los empiristas creían que había que recurrir justamente a los sentidos, a la experiencia, y por lo primero que arranca Descartes es diciendo, no, por ahí no es, no podemos, porque es posible que nos engañen sistemáticamente, y si así sucede, no tenemos herramientas para darnos cuenta de que así sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otra fuente, otro origen, otro fundamento para nuestro conocimiento que no sean los sentidos. Ese es el gran punto con el argumento del sueño acá. Puede ser el sueño, puede ser, digamos, aquí podemos representarlo de muchas maneras, algo que nos haga creer todas estas cosas que creemos sentir, que creemos que vienen de los sentidos. Descartes va a decir, bueno, sí, todo esto puede ser un invento. Todo lo que percibimos puede ser un invento. ¿Por qué? Porque los sentidos a veces nos engañan. ¿Y cómo sabemos que nos engañan? Porque lo verificamos con los mismos sentidos. ¿Con los mismos sentidos? No, si lo verificamos por los mismos sentidos, con los mismos sentidos, con la misma sensación, pues no tenemos razón alguna para creer que lo que percibimos antes y lo que creímos después, sí, que lo que percibimos antes estaba mal y lo que percibimos después está bien. No, solo apelando a los sentidos no podemos decir que, de lo que proviene de los sentidos está bien o mal. ¿Sí? Este es el primer punto, esta es la primera, la primera aplicación sistemática de la duda cartesiana, aplicada primero a los sentidos. El fundamento, la base, el origen de muchos de nuestros conocimientos son los sentidos, no podemos confiar en ellos y por lo tanto, concluye Descartes acá, no podemos confiar en nada que dependa de los sentidos. No podemos. ¿Por qué? Pues justamente por lo que ya dije, y es que los sentidos a veces nos engañan y no tenemos cómo distinguir cuándo nos engañan y cuándo no. Primer punto, primer asunto. Hasta aquí, observen que toda esta primera parte de las meditaciones metafísicas es puramente destructiva. ¿Sí? Es Descartes destruyendo todo lo que hasta el momento se le llamaba el fundamento del conocimiento. Aquí hay como un primer giro en el texto. Se acaba aquí con los sentidos y luego pasamos a una cosa distinta. A ver qué más o qué otros orígenes tenemos de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de todo aquello que pretendemos llamar conocimiento. Pasemos ahora a la segunda parte de la duda cartesiana. Bien, dice Descartes acá que aparte de lo que sabemos o de lo que creemos o de lo que llega a nosotros a través de los sentidos, tenemos otro tipo de verdades que tienen un origen distinto.
Dice Descartes, al menos los colores con los cuales aquello se compone deben ser verdaderos y por igual razón, aunque también esas cosas generales, ojos, cabeza, manos y cosas semejantes pueden ser imaginarias, sin embargo hay que confesar necesariamente que otras cosas más simples y universales son verdaderas, con las cuales, como con los colores verdaderos, se configuran todas esas imágenes de las cosas verdaderas o falsas que se hallan en nuestro pensamiento. Observen. Yo me puedo engañar sobre qué color tiene tales cosas, pero ¿me engañaría yo sobre la existencia misma de los colores? Eso parece que tiene otro origen distinto. Eh, bueno, que uno que podría cuestionar como firmemente a Descartes, porque si uno no tuviera como visión alguna, pues no tendría idea, la más mínima idea de qué son los colores. Sí, yo no sé si alguien que sea ciego, invidente de nacimiento, sí, que nunca en su vida haya visto colores, sí, no sé si él tenga una idea de qué es el color, sí. Eso es, digamos, un problema grande, un problema sobre todo para los empiristas. Descartes parece meter los colores dentro de este paquete un poco, digamos, por esta, tal vez un poco, digamos, por estas preconcepciones físicas y matemáticas que tiene el mismo Descartes sobre la física, sobre la óptica. Sí, acuérdense que Descartes escribió, o sea, el plano cartesiano se llama plano cartesiano porque bueno, se lo inventó entre comillas Descartes, sí, quien fue quien lo popularizó realmente, sí, no fue su inventor, pero él, digamos, suponía que había alguna manera como de matematizar todo lo que tenía que ver con los colores, y eso es un poco lo que hace la óptica. Sí, la óptica es como física aplicada a los colores, bueno, y no solo los colores, sino pues, con la óptica se hacen las gafas y este tipo de cosas. Bien, entonces dice Descartes, entonces lo que está señalando aquí, que hay cierto tipo de verdades que van más allá de lo sensible, de lo que proviene directamente de los sentidos. ¿Sí? Y son unas verdades más simples y más universales. ¿Sí? Porque, claro, todo lo que proviene de los sentidos, uno podría decir que es, primero, compuesto. Uno ve compuestos, un poco, pues uno ve figuras, formas, colores. ¿Sí? Pero detrás de eso hay algo más simple, lo cual está compuesto lo que percibimos. Eso es un poco la idea de Descartes. Y eso simple parece que no proviene directamente de los sentidos, sino que proviene de otro lado. Sí. Sí, son verdades. Observen esto. Este es otro de esos puntos como fundamentales del racionalismo y es que no requieren de la percepción o del conocimiento empírico para ser conocidos. Son lo que podríamos llamar o lo que llama justamente Descartes o lo que llaman tanto racionalistas como empiristas conocimientos a priori. ¿Por qué a priori? Porque no provienen de los sentidos, provienen de otras cosas. Todo lo que proviene de los sentidos son conocimientos, ¿sí? O son verdades que podemos llamar a posteriori. A posteriori, ¿por qué? Porque vienen, bueno, a posteriori la expresión latina quiere decir después de la sensación. A priori es antes de, previo de, independiente de. Aquí Descartes, digamos, trata todas estas cosas de manera, digamos, no, como si fueran lo mismo, si fuera antes de la percepción o independiente de la percepción. Sí, hay veces confunde ambas cosas. Después cuando lleguemos a Kant, o mejor dicho, en Kant es quien está aquí. Kant hace esa distinción, que una cosa es como el origen temporal y otra cosa es el origen conceptual, o una cosa es como sí, lo que procede de los sentidos y otra cosa es lo que depende de los sentidos. Esa es una distinción kantiana. Pero Descartes no hace esa distinción, mete todo en un solo paquete. Aquello cuyo fundamento son los sentidos es lo a posteriori. Pero hay otras verdades que su fundamento no es los sentidos, sino que tienen un origen distinto y por eso se llaman verdades a priori, como las que tienen que ver con la cantidad, con el número, con el lugar, todas las formas matemáticas, todos los cálculos que podamos hacer en matemáticas, todo eso, como eso no requiere de la experiencia, no requiere de la sensación,
tiene un origen distinto. Esa es, digamos, esta separación que hace Descartes, porque a ellos, a estas verdades o a estas afirmaciones no les cae la crítica sobre la sensación, no les cae la duda sobre los sentidos, no las afecta. Entonces dice Descartes, bueno, parece que de pronto estas otras verdades son más firmes. Entonces de pronto resiste. Sin embargo, no. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. Bien, aquí entonces tenemos otro tipo de duda distinta, otro mecanismo de duda, ya no sobre los sentidos, sino sobre este otro tipo de conocimientos que adquirimos con independencia de los sentidos. Observen lo que dice Descartes. Más aún, así como juzgo que los demás se equivocan a veces acerca de las cosas que considera saber de la manera más perfecta, no pasaría lo mismo conmigo que me equivoque cada vez que sumo 2 y 3 o cuento los lados del cuadrado o si se puede pensar aún algo aún más fácil, dice Descartes. Hay veces uno está haciendo una suma, ¿sí? Y se equivoca, ¿sí? ¿Por qué se equivoca? Observen que aquí digamos, hay un vínculo muy importante con esto que decía Platón en el Teeteto sobre el error de cálculo. ¿Cómo damos cuenta del error de cálculo? Sí, porque a veces nos equivocamos, pero si a veces nos equivocamos, ¿qué tal siempre nos equivoquemos? Sí, es posible que nos equivoquemos sumando 2 más 3, pero si es posible equivocarse una vez, entonces Descartes vuelve y aplica el mismo método, la misma duda metódica, pero ahora todos estos conocimientos, antes aplicado a los sentidos, ahora aplicando a nuestros errores de cálculo. Algunas veces nos engañamos haciendo cálculos, y si algunas veces nos engañamos haciendo cálculos, ¿cómo estamos seguros de que cuando lo hacemos bien, realmente lo estamos haciendo bien? Es posible que no. Es posible, sí, y observen cómo acaba, cómo pasa Descartes a esta duda metafísica. Esta es una duda metafísica porque no tiene que ver con los sentidos, sino que tiene que ver con lo que va más allá de nuestros sentidos. Por eso, como digamos en la tradición interpretativa cartesiana, pues a esta parte se le llama la duda metafísica. Sí, porque estamos dudando de todo lo que proviene o todo aquello cuyo conocimiento no proviene de los sentidos, sino que proviene de otra cosa. Supondré, pues, dice Descartes, no que un Dios óptimo, fuente de verdad, sino que un cierto genio maligno y además extremadamente poderoso y astuto, ha empeñado toda su habilidad para engañarme. Consideraré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas externas no son más que engaños de los sueños con los cuales le ha tendido insidias a mi crueldad, a mi credibilidad, perdón. Entonces, lo que está diciendo Descartes es que es posible que haya un genio maligno, un esta expresión genio maligno es, digamos, una, como una estrategia retórica que utiliza Descartes. Pero esa estrategia retórica, digamos, uno podría ver incluso como ciertos como fundamentos o, digamos como ciertos vínculos con ciertos dioses, por ejemplo, me parece entre tantas figuras como caóticas que tenemos en la mitología europea. Sí. A Loki, por ejemplo. Loki es este dios vikingo que engaña a todo el mundo. Entonces, tal vez, seguramente, pues Descartes nunca dice que está pensando en alguien así, pero sí podemos estar pensando en alguien así, en alguien que nos está engañándonos todo el tiempo y que nos engaña no solo sobre lo que percibimos y lo que vemos, sino que además nos engaña sobre lo que nosotros mismos estamos pensando. Sí, es posible eso. ¿Y por qué es posible pensarlo? Pues porque a veces nos equivocamos en los cálculos. Nuestros cálculos no son perfectos siempre. Y si no son perfectos siempre, es posible que nos estemos engañando todo el tiempo. Observen que la misma estructura de la duda sobre los sentidos cae ahora sobre todo lo que tiene un origen distinto a los sentidos, sobre todo lo que creemos conocer que no proviene de los sentidos, sino que proviene, llamémoslo así, por ahora, de nuestra misma razón. También, ahí es posible que haya un Dios que nos haga creer que 2 más 2 es igual a 4, pero de pronto no. Sí, de pronto no es así.
¿qué razón tenemos para creer que 2 más 2 es igual a 4? Sí, es posible que un Dios, una mente maligna, superpoderosa, engañe a toda la humanidad. Sí, engaña a toda la humanidad sobre, no solo sobre lo que existe como la realidad o lo que percibimos, lo que conocemos a través de los sentidos, sino que además nos engañe sobre aquello cuyos cálculos o cuyos razonamientos hacemos nosotros mismos con nuestra cabeza. ¿Y por qué eso es posible? Porque es que a veces nos equivocamos, y si a veces nos equivocamos, como decimos que antes, sí, nos equivocamos y ahora no. Sí, ¿cómo podemos decir que verificamos? No, es que ya corregimos, seguro que corregimos que tal haya quedado mal otra vez. Sí, también eso es posible. Y aquí, claro, la estrategia es mucho más potente porque pues es que antes hicimos el cálculo mal hecho, ahora con qué estamos verificando, pues sí, ¿por qué antes mal? Porque aplicamos mal la razón, porque aplicamos mal los principios, porque aplicamos mal los fundamentos. Bueno, ¿y qué tal ahora que decimos que los estamos aplicando bien, también los estemos aplicando mal? Igual vuelve y se cae, digamos, todo lo que proviene o todo lo que está fundamentado de alguna manera también en nuestra razón. Entonces, observen lo potente que es esta duda cartesiana acá, que tiene un aspecto dirigido a los sentidos, pero tiene otro aspecto dirigido no solo a los sentidos, sino a todo lo que proviene de nuestra propia razón. Es posible que nosotros nos estemos engañando sistemáticamente y creamos que no. Sí. ¿Cómo hacemos para creer que no nos estamos engañando cuando sumamos que 2 más 2 es igual a 4? No, pues porque fundamentos matemáticos, y esos fundamentos de qué dependen de unos cálculos que hacemos o de unos razonamientos que hacemos, y qué tal todos esos razonamientos sean el efecto de un genio maligno que nos está engañando todo el tiempo, que nos está haciendo creer todos esos fundamentos también. Sí. Es que tenemos acá, ¿en qué tendríamos que creer? Dice Descartes, hasta aquí no tenemos nada firme, no tenemos nada como a qué agarrarnos, hemos destruido los fundamentos de todo lo que sabíamos. Esa es, claro, un poco esa era la intención de Descartes, y es arrancar destruyéndolo todo, y pues podríamos decir que en buena medida lo logra. Sí, lo logra, es que no deja títere con cabeza, para utilizar esta expresión. Sí, porque es posible que nos estemos engañando todo el tiempo o que algún agente externo nos esté engañando todo el tiempo. También eso es posible. Bien, avancemos un poquito. Bien, entonces para concluir esta primera meditación es lo que nos está presentando Descartes acá. No tenemos hasta el momento, no tenemos ninguna creencia que permanezca firme. No hay ninguna. Dice Descartes, esta es la conclusión de la primera meditación, es que no hay nada en lo que podamos estar absolutamente seguros, en lo que podamos confiar, porque todo lo que creemos tiene dos orígenes, digamos, o proviene de dos fuentes distintas. Por un lado, sí, la fuente puede ser los sentidos, pero resulta que los sentidos nos engañan algunas veces. Y si nos engañan algunas veces, no sabemos cómo distinguir entre cuándo nos están engañando y cuándo no. Pues esta es como la primera parte del argumento. Sí, es este asunto. Observen que esta distinción metodológica aquí es clave, y es, por un lado tenemos el origen del conocimiento en los sentidos, que el origen es a posteriori de nuestro conocimiento. ¿Podemos confiar en ellos? No. Por lo tanto, por ahí no es. Hay una segunda posibilidad, y es que lo que sabemos no provenga de los sentidos, sino que provenga de la razón directamente, que sea a priori. Pero resulta que a veces nos equivocamos cuando, digamos, ponemos a funcionar la razón. Cuando hacemos cálculos mentales, cuando así no sean mentales, cuando podemos hacer una suma en el papel y nos equivocamos, ¿sí? Como nos equivocamos, no podemos confiar absolutamente en todo lo que proviene directamente de nuestra razón. Entonces, claro, no podemos probar, ¿sí?, que un cálculo sea correcto. ¿Por qué? Porque tendríamos que apelar a la misma, digamos, a la misma razón, a lo mismo a priori para ello, porque es posible que haya un genio engañador que me esté engañando todo el tiempo sobre los cálculos que yo estoy haciendo. Sí,
Es posible que haya un genio que nos haga creer a toda la humanidad eso. O sea, observen que todo esto es como un ejercicio mental que está haciendo Descartes, pero el ejercicio mental termina siendo muy potente. Sí, muy potente porque es que es posible, sí, es posible, al menos conceptualmente, o así lo pone Descartes un poco en su ejercicio mental, en su experimento mental que está haciendo. Sí, es posible en el experimento mental que haya un genio engañador que nos engañe a toda la humanidad, sí, que sea lo suficientemente poderoso como para que eso suceda. Sí, en todo caso, y esta es la gran conclusión de esta primera meditación, sí, es que no nos queda nada sobre lo cual no podamos dudar, no nos queda nada destruido todo. Este es lo que hace aquí Descartes, es un ejercicio de escepticismo de lo más profundo, tal vez que se hayan hecho en la historia de la filosofía. Sí, a veces creo yo que, claro, que más que el que hicieron los escépticos pirrónicos o que el que hicieron los escépticos antiguos, porque este hombre arrasó con todo, destruyó todo. Claro, destruyó todo, pero al final de su primera meditación queda un poco como, aquí no nos podemos quedar, tenemos que resolver este problema, tenemos que resolver este asunto de qué nos queda confiable con respecto al conocimiento, porque es que si nada es confiable, pues apague y vámonos, se acabó esta vaina, no podemos, claro, la incertidumbre total, sí, y todo lo que eso conlleva. Pero lo que hace Descartes acá es llevar los argumentos escépticos hasta el extremo, sí, hasta el límite. Pues claro, porque él dice es que necesitamos algo que resista, sí, de la manera más fuerte posible todos los embates del escepticismo, todos los ataques que se le puede hacer al escepticismo, porque es que si hay una creencia, si hay un tipo de conocimiento que no resiste la crítica, pues no podemos confiar en él. Sí, necesitamos algo que resista la crítica, que resista esta posibilidad de que sea falso. Sí, eso es lo que está buscando Descartes y eso es lo que hasta el momento en esta primera meditación no encuentra. Y observen, no encuentra ni en los sentidos ni en la razón misma. Sí, ni en la razón misma hasta el momento en lo que sabemos, en lo que conocemos o lo que conocía Descartes en este momento en el que está haciendo el ejercicio. Esto también es chévere como esta narración de Descartes, porque es que lo cuenta como por días, aunque la verdad le tomó un par de años escribir las meditaciones metafísicas, realmente lo está contando como si fuera una meditación de un día, y luego al día siguiente tiene otra meditación, y luego al día siguiente tiene otra meditación, y así nos va contando todas las meditaciones. Entonces el resultado de la primera meditación es que no podemos confiar en nada. ¿Sí? Hay un texto muy famoso que se los recomiendo, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó. Popkin, tal vez, que se llama Barry Stroud, perdón, Barry Stroud. El escepticismo filosófico y su significado es un gran libro sobre todo este ejercicio cartesiano, sobre todo este ejercicio escéptico que está haciendo Descartes acá. Según Barry Stroud, este ejercicio es tan potente que ni el mismo Descartes nos pudo sacar de este ejercicio escéptico, o sea, que ni el mismo Descartes por los, digamos, con los esfuerzos que hace después y con todo lo que propone después, porque claro, Descartes no se queda aquí no se acaba el libro, él trata de resolver todos estos problemas después. Lo que concluye Barry Stroud un poco en su libro es que incluso lo que vino después no fue tan potente como lo que aparece en esta primera meditación. Aquí podemos ver, observen, todos los grandes problemas del conocimiento. Por eso, sobre todo, me gusta tanto esta primera meditación de Descartes, es que aquí casi que están todos los problemas del conocimiento, al menos en su versión moderna, que se parecen mucho a los problemas en la versión antigua. En la versión antigua teníamos como muchos de estos mismos problemas, ahora los tenemos mucho más potentes y en cambio mucho más un poco radicalizados de cierta manera, mucho más refinados también. Esta distinción entre lo a priori y lo a posteriori es una distinción fundamental en la modernidad. Sí, fundamental porque justamente en ello va a estar basada esta gran discusión entre empiristas y racionalistas. Este es, digamos, como este primer ejercicio de esta primera meditación. Pasemos ahora a la segunda meditación. Bien, pasemos ahora entonces a la segunda meditación, a este inicio
de esta segunda parte del texto, que es más propositivo, que pretende ser más propositivo. Porque, digamos, si esto es un asunto con la primera y es, bueno, parece que no encontramos nada cierto, nada estable, nada en lo que podamos confiar, sí, absolutamente, o como de manera como, sí, ¿cómo llamarlo? Así como confiar incondicionalmente, ¿no? Porque resulta que todos los conocimientos que hemos tenido o que hemos creído adquirir, sus fundamentos, sus orígenes son cuestionables, y si son cuestionables, pues no los podemos admitir de manera absoluta o de manera incondicional. Ese empieza siendo el asunto acá. Entonces, esto se vuelve un poco el proyecto cartesiano. Es más, casi que uno podría decir que ese fue el proyecto moderno, buscar esos fundamentos del conocimiento, el proyecto moderno epistemológico, para ponerlos en esos términos. ¿Y cuál es el fundamento de nuestro conocimiento? ¿Cuál es la base que no se derrumba, sobre la cual sostengamos nuestro conocimiento, lo que sabemos sobre el mundo, de nuestro conocimiento? De aquí podemos decir científico, por ejemplo, ¿sí? Lo que sabemos sobre la ciencia, lo que sabemos sobre el mundo, lo que sabemos sobre, digamos, todo lo que podemos decir o llamar algo que sabemos. Dice Descartes, y aquí empieza, digamos, como su segunda meditación, haciendo una reflexión sobre, sí, sobre qué tipo de estrategia sería la que aplicaría, o cómo, digamos cuál es, digamos, cómo avanzar. Dice Descartes lo siguiente: voy entonces a seguir avanzando hasta que conozca algo cierto, o si no hay más, hasta que conozca al menos eso mismo de manera cierta, que no hay nada cierto. Arquímedes no pedía más que un punto que fuese firme e inmóvil para mover a toda la tierra desde su lugar. Hay que también esperar grandes cosas si llego a encontrar algo, así sea mínimo, que sea cierto e inconmovible. Observen esto, sí, me encontré este grabado por allá de una revista de mecánica del año 1804 sobre Arquímedes. Entonces, Arquímedes es uno de estos como grandes maestros matemáticos de la época antigua. De hecho, Arquímedes tuvo una vida bien interesante, porque él fue de Siracusa, él vivió en Siracusa y estuvo en muchas de las guerras que tuvieron los siracusanos contra los romanos. De hecho, Arquímedes lo mató un soldado romano, incluso aun cuando los mismos generales romanos habían dicho que si estaba Arquímedes no se metieran con él, respetaran su vida, pero el soldado no hizo caso, mató a Arquímedes. Arquímedes era un especialista en matemáticas que diseñó las catapultas que se utilizaron después durante toda la Edad Media. Arquímedes las diseñó y era un poco basado en esta idea de que tenemos un punto aquí y hacemos mover algo grande pesado aquí y algo más pequeño pero a mayor distancia del otro lado. Entonces lo podemos, necesitamos menos esfuerzo aquí en la parte larga de la palanca que la que está aquí cerca en la parte corta, pero para eso necesitamos un punto firme. Esa es la metáfora que está utilizando Descartes aquí. Es que lo que necesita es un punto firme sobre el cual ejercer presión para, como cuenta la anécdota sobre Arquímedes, poder mover toda la tierra. Arquímedes decía esto, es, digamos, no, sobre Arquímedes también, digamos, aparte de este asunto de que como era siracusano justo en el momento en el que los siracusanos estaban en guerra con los romanos, en su momento casi todos sus textos se perdieron, muchos de sus textos se perdieron. De hecho, es famoso, es muy famoso el palimpsesto de Arquímedes. Un palimpsesto, para los que no sepan, es un texto en el que, digamos, por lo general son pergaminos, aunque no siempre son pergaminos, en algunos casos son como pedazos de cuero de cerdo que se utilizaban para escribir cosas, ¿sí? O papiros. El papiro es distinto al pergamino, la técnica es muy parecida, pero el papiro es distinto. Lo que hacían, sobre todo en la época medieval, al comienzo de la Edad Media, aunque después también, esto parece que fue como algo medio sistemático, se acababa el papel, se acababa el pergamino, se acababa el material sobre el cual escribir. Entonces
algunos monjes medievales lo que hacían era borrar lo que estaba escrito en estos y escribir encima de ellos. Pues el palimpsesto de Arquímedes es de lo más famoso porque es donde están además como sus descubrimientos matemáticos más importantes. Bien, eso sobre Arquímedes, y aquí digamos, Descartes, que está en la época en la que se está reconstruyendo, digamos, también la matemática antigua, ¿sí? Digamos, la manera en la que se transmitió la matemática antigua no fue lo más claro posible, y Descartes es un matemático también que está un poco como tratando de, también trabajando sobre estas cosas de matemáticas. Recuerda esta anécdota de Arquímedes, que no la tenemos en el mismo Arquímedes, sino en, digamos, como en, no recuerdo exactamente dónde es, en Plutarco, tal vez en un texto posterior de algún, digamos, de algún historiador de la ciencia, creo que es en Plutarco o en Plinio, en donde Arquímedes dijo, ¿sí? O es donde se conserva esta anécdota según la cual Arquímedes dijo que si encontrara un punto firme e inconmovible podría mover toda la tierra. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer Descartes, encontrar ese punto fijo, ese punto firme que sirva de fundamento para todo el conocimiento posterior, ¿sí? Para, digamos, todo lo que hay después. Ese es el gran proyecto, es un proyecto de rehacer todos los fundamentos del conocimiento. Sí, yo creo que eso viene atravesado por por muchos factores propios de la época moderna, del descubrimiento de América, de la Reforma Protestante, de el giro copernicano y toda esta revolución copernicana que eso implicó. Es un momento en el que todo está convulsionado y no tenemos creencias firmes sobre nada. Ese es el comienzo de la modernidad. Todo está hecho un caos y no tenemos ninguna base firme, sólida sobre la cual fundamentar nuestros conocimientos. Ahí está Descartes. En ese momento se encuentra, y por eso es que, por eso es que se propone este gran proyecto moderno. Este gran proyecto moderno que termina después, digamos, como que cierra con la Ilustración, un poco para, como para mostrar como este gran marco en el que está metido Descartes y en el que él está, digamos, esto es parte como es, digamos, de su proyecto, es que todo está hecho un caos, que no tenemos ninguna certeza sobre nada, y él está tratando de poner esa certeza sobre la cual al menos podamos estar de acuerdo, y sobre, sí, que sea de cierta manera, ¿no? Que sea irrefutable. Eso es lo que busca Descartes. Bien, miremos entonces cómo hace Descartes para encontrar esta certeza que sea irrefutable. Sigamos. Bien, dice Descartes, él sigue con esta idea de que es posible, digamos, ese es el asunto aquí importante, que es posible que haya un genio engañador, un genio maligno, que nos engañe sistemáticamente y que nos haga creer cosas que no son. Esa es como su gran estrategia metodológica aquí. Sí, aquí he cambiado un poco. Antes había puesto al dios Loki, que es como este dios engañador de la mitología nórdica, pero no es el único, digamos, dios, o no es el único como personaje así engañador que tenemos en como en la tradición europea. Sobre todo hay otro personaje que me parece bien interesante que nos puede ilustrar aquí, más o menos puede ser otro modo de el genio maligno de Descartes, que es este personaje de un cuento de los hermanos Grimm, aunque digamos hay como una tradición sobre este personaje, que es Rumpelstiltskin. Sí. Rumpelstiltskin es un duende, sí, es el duende. Algunos lo asocian con San Patricio, por ejemplo, con los irlandeses, con digamos, bueno, y San Patricio además, con toda esta tradición celta sobre los duendes, y en fin. Rumpelstiltskin es un personaje que engaña a todo el mundo, que engaña sistemáticamente y que va comparándole almas a las personas, les hace tratos con ellos, pero en medio de los tratos los engaña. Entonces es otro personaje aquí que nos puede, digamos, como ayudar a ilustrar, vamos, esto que está tratando de introducir aquí Descartes, que es esta figura del genio maligno, de alguien que nos engaña sistemáticamente, y que es posible que todo lo que creamos realmente no sea falso porque es producto de alguien que nos está engañando. Observen lo que dice aquí.
Descartes, ¿no habrá acaso algún Dios, o con cualquier nombre que lo llame, que me haya introducido esos mismos pensamientos? Sin embargo, ¿por qué pienso esto cuando tal vez yo mismo pueda ser el autor de ellos? Entonces, al menos yo no soy algo, pero ya negué que tuviera algún sentido y algún cuerpo. Sin embargo, dudo. Es la primera vez que aparece este asunto de la duda cartesiana, de la duda metódica cartesiana, como algo sobre lo cual, como que pese a los engaños que podamos ser víctima, sigue funcionando la duda. ¿Sí? Entonces, el genio maligno, el personaje este que me hace creer cosas, me puede ir metiendo cosas sistemáticamente, pero hay algo algo que no me pone el genio maligno en mi cabeza, que es la duda. Sí, eso como que ya está ahí de cierta manera, o no depende del genio maligno. Ese es un poco el punto acá. Sí, ese va a ser un poco el punto con la duda, y es que la duda es algo que no me causa el genio maligno, sino que es algo que tiene otra causa distinta. Vamos a ver para dónde va Descartes con esto. Entonces tenemos acá, yo he puesto aquí alguien, sí, alguien que simplemente piensa, está pensando. Por lo general, claro, uno tiende a pensar que, digamos, la cosa está bien cuando yo pienso algo o, digamos, imagino algo o tengo en mi mente, en mi cabeza, algo que está de acuerdo con lo que está en la realidad. Bien. Esta ilustración me puede ayudar a mostrar un poco con detalle cuál es el asunto con el genio maligno, digamos. Sí, puede ser que el genio maligno me esté mostrando estas cosas de aquí afuera y me haga creer que también están en mi cabeza y que son iguales, pero puede que eso sea falso, puede que el genio maligno me engañe porque realmente lo que me está mostrando puede ser algo distinto. Sí, yo creía que... eh, creo que vi un pino, pero realmente no es un pino, sino que es un roble. Se puede pasar, sí. O hay veces si uno no es experto en el tema, entonces uno cree que ve un pino, pero no es un pino, sino un eucalipto o una acacia o cualquier otro tipo de árbol distinto. Sí. Entonces, es posible que el genio maligno realmente me confunda, me haga creer estas otras cosas que están en la mente. Observen que el genio maligno se vuelve digamos, una herramienta tan poderosa que me hace dudar tanto de lo a priori como de lo a posteriori. O sea, así lo termina concentrando Descartes, como que el genio maligno tiene este poder de engañarme sobre absolutamente todo. Sí. Eh, bien. Claro, incluso el genio maligno incluso podría hacerme creer que sí, yo tengo cosas en mi cabeza que realmente no existen. Sí, no sé si alguna vez les ha pasado que están como durmiendo o tratando de dormir y sienten un zancudo y prenden la luz y empiezan a buscar por todas partes y no existe y uno empieza a dudar, ¿será que el maldito zancudo existe o yo me lo estoy soñando? Si uno no encuentra el zancudo, si uno da vueltas y vueltas y prende la luz y empieza a buscar por todas partes y no encuentra el zancudo, uno dice, carajo, ¿será que me lo estoy imaginando? ¿Será que esto es producto de mi imaginación? ¿Qué tal sea el genio maligno metido en mi cabeza haciéndome creer que hay un zancudo en la habitación? Sí, y es más que yo siento que me pica y me rasco, pero cuando me voy a ver no tengo nada, claro, ya cuando uno llega a esos términos uno podría decir que la cosa es un poco patológica. Eh, sí, revise al psicólogo, por favor, asista al psicólogo. Bueno, de pronto no. Estos ejercicios, digamos que están un poco como rayando con la racionalidad, son parte de los ejercicios filosóficos estándar, o sea, darle, digamos, poner en suficiente presión la racionalidad para examinar qué tan racionales muchas veces son las cosas que creemos, porque de pronto no, y ese es un poco el punto de Descartes. Muchas de las cosas que hemos supuesto como perfectamente admisibles, perfectamente racionales, resulta que no lo son. Para allá va Descartes, eso es lo que está haciendo Descartes. Bien, observen lo que dice. Sigue Descartes acá. Hay sin embargo un engañador, no sé quién, sumamente poderoso y astuto que con habilidad me engaña siempre.
Por lo tanto, no hay duda de que yo también soy si me engaña. Y que engañe cuanto pueda, que sin embargo nunca hará que yo sea nada mientras yo esté pensando que soy algo. De tal manera que, muy bien ponderadas todas las cosas, hay que llegar a establecer que este pronunciamiento, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadero cuantas veces es expresado por mí o concebido por mi mente. Entonces, observen ustedes, y es que hay algo sobre lo cual el genio maligno no me puede engañar, y es sobre que yo existo. ¿Por qué? Porque supongamos que, sigamos aquí con el dibujo, supongamos que el mosquito solo existe en mi imaginación, no existe en la cabeza. Sí, supongamos eso. Entonces que el mosquito me lo estoy imaginando, pero no existe. No tengo una visión clara del mosquito. Pero hay algo sobre lo cual, digamos, el genio maligno no me puede engañar. Es más, me puede hacer creer, y este es un poco el ejercicio cartesiano que está haciendo aquí, que yo tengo un cuerpo, que yo tengo unos órganos, que yo tengo humanos, que yo tengo, etcétera. O incluso que tengo unas capacidades, unas funciones que normalmente se las asigno al alma también, que me nutro, que como, que tengo hambre, que tengo sentimientos, pero es posible que todo eso sea un engaño del genio maligno. Es posible que yo sea completamente distinta a como me estoy percibiendo, distinto también. Eh, Eso también es posible que el genio maligno me esté engañando sobre todas esas, va a llamarlo así, cualidades que creo tener, pero realmente sobre ellas no tengo base firme o segura de que realmente no existan. Y estas cualidades, claro, a Descartes se las pone, las asimila con las cualidades que tenemos tanto como siendo un cuerpo, siendo un alma. Es posible que no tengamos nada de eso, sí, pero hay algo que sobre lo cual el genio maligno no me puede engañar, y es que cuando me engaña, sí, me está engañando a mí. Es decir, que yo soy algo, esta X que está acá. Aquí lo he puesto como una especie de X porque es que, ¿qué soy? No sé, no importa. Por ahora hay una cosa clara, y es que para que el genio maligno me engañe, pues yo tengo que existir. Eso es algo sobre lo cual el genio maligno no me va a poder engañar, que yo existo. ¿Por qué? Pues porque el genio maligno no puede engañar en el aire, sino que tiene que engañar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Dice Descartes, pues ese alguien soy yo. Ah, bueno, si ese alguien soy yo, necesariamente para que haya engaño, tengo que existir. Si no existo yo, ni siquiera hay engaño. Entonces, digamos, hay algo sobre lo cual el genio maligno no me puede hacer dudar, y es sobre que yo estoy dudando. Sí, sobre que yo estoy pensando. Observen, esto se vuelve el fundamento sobre el cual Descartes va después a construir como toda su estructura conceptual, sobre toda la estructura del conocimiento, y después sobre que lo tenemos que poner sobre yo soy, yo existo en la medida en la que pienso. Y pienso de muchas maneras, dudo, me hago preguntas, me engañan. Ah, bueno, si todo eso sucede, si todo eso existe, es porque yo soy. Vamos, sobre esto Descartes ha sido como bien conocido. Ya vamos a entrar allá porque es el ego cogito, es el yo pienso de Descartes. Sí, es el yo pienso cartesiano que termina siendo el fundamento de todo nuestro conocimiento. Bien, avancemos. Bueno, tenemos entonces ahora esta interrogante que se hace Descartes, y es, bueno, él ya sabe que es algo, sí, que existe, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es? Sí, ¿qué cosa es esa que él dice que es la única que, que sabe que está existiendo? Sí, y observen la pregunta que hace Descartes, bueno, pero ¿qué es un ser humano? ¿Diré acaso que es un animal racional? No, porque luego habría que preguntar qué es animal y qué es racional, y así
de una cuestión vendría a caer en muchas y más difíciles. Entonces, claro, supongamos que esta X que he puesto acá, que es por lo que nos estamos preguntando ahora, por lo que Descartes está preguntando ahora, que es la definición estándar de ser humano. Es que es un animal racional. Esta es una definición que viene de Aristóteles, tal vez que hizo, digamos, como ha hecho carrera o hizo carrera durante toda la Edad Media, sobre todo con todo el movimiento escolástico. Es que este se volvió como la manera estándar de definir qué es un ser humano. Es un animal porque pertenece a la clase de cosas de los animales, pero se diferencia del animal, o se diferencia del resto de animales, porque es racional, porque tiene razón. Entonces dice Descartes, si nos vamos por este lado, tendría que definir además qué es animal y además definir qué es racional. Entonces aquí tendría, digamos, una cadena aquí. Podríamos decir casi que infinita, porque entonces, bueno, ¿qué son los animales? No, pues son un tipo de seres que son capaces de moverse a sí mismos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los que sí? ¿Cuáles son los que no? ¿Qué quiere decir ser capaz de moverse a sí mismo? Sí, entonces, por ese lado, muy complicado. Por el otro lado, pues también, ¿qué quiere decir ser racional? No, pues tener lenguaje, no, pues tener discurso, no, pues ¿qué es la razón? Ya. Observen que con esto perdón, estoy pensando en Aristóteles, pero no, en este caso es Descartes el que hace una ruptura grande con este modo de análisis. No exactamente antiguo, yo creo que es más escolástico y es que primero examinamos los conceptos y luego los aplicamos. Descartes parece que no, dice, uy, espere, porque es que examinar estos conceptos nos puede llevar por caminos infinitos, nos puede meter como en estas discusiones escolásticas, ¿sí? En la que no podamos resolver al final ninguna. Yo necesito saber qué soy y eso lo puedo resolver de una manera un poco más sencilla. Sí, más sencilla. ¿Por qué? Pues porque no necesito apelar, digamos, a una larga, como ponerlo como gramática, ¿sí? En la que yo aclare todos y cada uno de los términos que estoy usando, ¿sí? Porque esa larga gramática puede ser una tarea infinita, ¿sí? Una tarea infinita sobre la cual pues yo no acabe nunca, ¿sí? O de pronto me quede mal hecha. Claro, esa es parte de la discusión que está, digamos, que tiene aquí Descartes, y después si yo me voy por ese camino, puede que el genio maligno me engañe sistemáticamente todo el tiempo, entonces puede ser un mal camino. Más bien por ahí no es, sí, más bien quitémonos toda esta discusión como gramatical o digamos, semántica detrás, ¿sí? Y vayamos a una cosa que nos defina puntualmente esto ya aquí y ahora. Entonces, claro, ¿por qué es importante? Claro, es como la pregunta fundamental. Si es como la pregunta y es qué tipo de seres Descartes, porque es que con base en eso, digamos que se va a volver como la base ontológica de toda su fundamentación metafísica. Que esto es bien importante con Descartes, porque es que digamos, esta discusión ontológica, esta discusión sobre qué son las cosas, va a ser fundamental, digamos, va a ser fundamental para poder responder a estas preguntas epistemológicas. Sí, si no hay digamos, ese fundamento ontológico, pues la epistemología también se nos cae. Observen, esto me parece aquí como clave, sobre todo en la modernidad, y es como la ontología y la epistemología van las dos como de la mano, como súper amarradas. En la antigüedad no era tan así. En la antigüedad uno podría pensar más bien, sobre todo con estas discusiones sobre los presocráticos y las discusiones sobre la física, que en la antigüedad tenía como mayor prevalencia la discusión ontológica. Sí, sobre todo con los presocráticos, eso es como muy claro, y posteriormente con Platón y Aristóteles, que están preguntándose por el fundamento de aquello que es, las cosas que son. En la modernidad hay un cambio sobre la pregunta y ese cambio va a tender a privilegiar esta pregunta sobre nuestro conocimiento, que tiene fundamentos ontológicos, sí, pero resulta que la respuesta epistemológica es la que muestra el fundamento ontológico y no al revés. Claro, aquí es cuando ya llegamos a algo firme y conmovible que nos preguntamos ahora sí, bueno, y cuando hemos llegado a esto inconmovible, a esto firme, y es que yo soy, entonces ahora sí me pregunto, ¿qué soy? Sí, la pregunta ontológica casi que pasa a un segundo nivel, sí, un nivel posterior.
Sí, posterior porque ya tengo un fundamento epistemológico con base en la cual lo pueda responder. Observen cómo Descartes hace aquí, digamos, muestra cómo va, sí, cómo va a tratar de responder esa pregunta y cómo todas las respuestas anteriores parecen ser como malas respuestas. Dice, en verdad, lo primero que se presentaba era que tenía rostro, manos, brazos y toda esa máquina de los miembros tal como se ve también en un cadáver, y a la que designaba con el nombre de cuerpo. Se presentaba además que yo me nutría, caminaba, sentía y pensaba acciones que sin duda atribuía al alma. Entonces observen que está detrás de esto, claro, esta división entre cuerpo y alma que proviene de la tradición. Aristóteles de nuevo. Descartes la va a cuestionar profundamente. Si lo va a cuestionar, digamos, no la distinción cuerpo-alma, sino que va a decir que de ambas, tanto del cuerpo como del alma o de las capacidades que tenemos en tanto cuerpo y de las capacidades que tenemos en tanto alma, sobre ambas caen las mismas dudas, entonces sobre ellos no vamos a poder dar respuesta a la pregunta esta que él se está haciendo, ¿qué soy yo, Descartes? Él dice, no, por ahí no es, porque todo eso lo puedo cuestionar, ¿sí? Esto era lo que se me presentaba antes, pero sobre eso tengo serias dudas. Si tengo serias dudas, entonces pues no puedo responder diciendo yo soy un cuerpo o yo soy un alma o yo soy a lo Aristóteles, ¿sí? Una mixtura de cuerpo y alma. Soy una entidad hilemórfica, o sea que tiene hile, forma y morfe, perdón, Chile, materia, morfe, forma. Eso es un poco la respuesta que da Aristóteles, y es que todos los seres son un compuesto de materia y de forma. Eso es la metafísica Z, para los que quieran ir por allá a chismosear, pero bueno, esa es como la respuesta en el caso de los seres humanos, pues, o en el caso de los seres vivos, en el caso de los animales, seres vivos en general. En el caso de los seres vivos, la forma es su alma, ¿sí? Y la materia, pues es la materia. Sí, y el alma, dice Aristóteles, su definición de alma es la entelequia primera de un cuerpo que en potencia tiene vida. Eh, una definición sumamente complicada que no voy a explicar ahora, pero con la que Descartes está peleando, con la que Descartes está discutiendo, porque si más o menos como que esa definición no me determina, digamos, qué soy en función de algo que no pueda controvertir, de algo que no pueda poner en duda. Yo puedo poner en duda esa definición porque es que ni siquiera estoy entendiendo la palabra entelequia, le diría Descartes a Aristóteles. Sí, de por sí esa palabra entelequia, incluso sabiendo griego, es una vaina incomprensible, entonces no me voy a meter por ahí. Eh, Pero sí, eso es lo que está poniendo en cuestión Descartes. Entonces, que si podamos definir al ser humano como animal racional, no, por ahí no es. Bueno, entonces, ¿de qué otra manera podemos definir qué es este personaje o decir qué es? No, pues porque tiene un cuerpo o porque tiene un alma o porque se nutre, porque camina, porque siente, porque tiene unas capacidades. Observen que esto de nutrirse, caminarse, todo esto tiene caminar, perdón, tiene un origen, digámoslo así, aristotélico. Sí, Aristóteles en el de Ánima, cuando está examinando como las funciones de los seres vivos para examinar qué tipo de alma tienen, pues claro, el alma nutritiva la tienen son las plantas, el alma eh, sensitiva son las que tienen los animales, y así, digamos, Aristóteles distingue plantas de animales. Y todo esto Descartes lo está asociando aquí con el alma, sí, claro, porque así lo pone Aristóteles, pero él dice, por ahí no es, porque es que todo eso justamente es lo que yo acabo de poner en duda. Sí, es posible que yo no me esté nutriendo, es probable que yo me imagine, me sueñe que me estoy nutriendo, que estoy comiendo, es posible que yo me imagine que estoy caminando, pero es posible que no, es posible que yo sea un cerebro metido en una cubeta conectado con un montón de cosas allá directamente, unos impulsos eléctricos que me hagan creer todo esto. Es otra manera de poner esta metáfora del sueño o digamos, este argumento del sueño cartesiano en versión, no es exactamente Matrix, sí, porque en Matrix pues la gente mantiene su cuerpo, pero es posible que uno ni siquiera tenga cuerpo, o sea,
es posible pensarse como los cerebros de las personas metidos con unas conexiones nerviosas por allá que hacen que el cerebro mantenga sus funciones básicas. O sea, esto es ciencia ficción súper potente, pero el asunto con la ciencia ficción súper potente es que no podemos decir, al menos conceptualmente, que sea absolutamente falso. No, no, es posible. Es posible en un universo, con una tecnología suficientemente desarrollada que podamos hacer eso. Sí, no ya en miles de años, sí, no sé, como las cabezas estas de Futurama, sí, que se mantienen ahí vivas entre estos tarros y que se las ponen a distintos cuerpos, sí. O un poco observen también cómo está viendo Descartes, y esto también es parte de cómo se vio en la modernidad al cuerpo y se ve como una especie de máquina que tiene miembros. Sí, sí, el cuerpo es una especie de maquinaria que es movida no por el alma. ¿Por qué? No sabemos. Esto después va a ser un gran problema. ¿Cuál es esa conexión entre el cuerpo y la mente? Sí, ahora lo vamos a ver un poco mejor. Eso pues, nada de lo que antes decía que hacía. Sí, puede mostrar que efectivamente hace. Claro, nada de lo que antes, estas capacidades que decíamos tener sobre todas ellas, podemos aplicar la duda metódica. Entonces nos definen. No, sí, ni nuestras capacidades que tenemos a partir del cuerpo, las que tenemos a partir sobre el alma, ellas no nos pueden definir. Oh, qué tremendo problema tiene aquí Descartes. Sin embargo, este problema lo va a resolver. ¿Por qué? Porque ya tiene algo firme, algo fijo, algo que no puede poner en cuestión. Miremos eso. Bien, entonces dice Descartes, bueno, nos queda una posibilidad, pensar. Aquí sí encuentro el pensamiento es. Solo a él no puedo arrancarlo de mí. Yo soy, yo existo, es cierto. Pero ¿cuánto tiempo? Únicamente mientras pienso, porque también podría suceder que si me abstuviera de todo pensamiento, ahí mismo dejara por completo de ser. Ahora no admito sino lo que sea necesariamente verdadero, porque de manera precisa solo soy cosa pensante, esto es mente o ánimo o intelecto o razón, palabras cuya significación me era desconocida. Soy entonces cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Pero qué cosa? Lo he dicho, pensante. Observen la estrategia de Descartes. Ha llegado a algo sobre lo cual el genio maligno no lo puede engañar y es con que él es. Ah, bueno, pues eso es justamente lo que determina qué es él. Pues alguien que es sujeto de ser engañable. ¿Eso qué quiere decir? Pues es una cosa que está pensando. O que tiene que pensar para que la puedan engañar. Sí, o que, digamos, esta cosa firme, necesariamente verdadera, que ha encontrado Descartes y este necesariamente verdadero aquí es clave, porque es que no hay manera, no hay mundo posible eh, en el que sea falso esto, que mientras esté pensando, estoy pensando, dice Descartes. Sí, estoy pensando es mientras me están engañando, mientras... Claro, aquí de aquí van a partir un montón de problemas que los modernos van a tratar de resolver como digamos aquí, ya uno ve como, bueno, y Descartes, si uno deja de pensar, dejó de existir, entonces cuando yo, sí, claro, no podría decir, oiga, ¿en serio uno en algún momento deja de pensar? De pronto sí, 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 de pronto sí, claro, viene otra pregunta que Descartes nunca respondió y es a qué llamamos pensar, o digamos que respondió de una manera un poco rara. En todo caso, lo que está afirmando Descartes aquí es que él piensa, el yo pienso, el ego cogito, esta expresión que utiliza Descartes, es una expresión necesariamente verdadera siempre y cuando él esté pensando. ¿Sí? Siempre y cuando él esté pensando, o sea, siempre y cuando quiera ser objeto de conocimiento, objeto, en este caso, ese es otro asunto. Esta distinción objeto-sujeto surge aquí con Descartes, antes no la teníamos. ¿Sí? El ser que piensa, que es
digamos, esto, el descubrimiento de Descartes, es el fundamento del conocimiento, es él. Sí, entonces observen, para que el genio maligno engañe a Descartes, pues Descartes tiene que existir, Descartes tiene que pensar. Sí, si no, el genio maligno ni siquiera lo podría engañar. Entonces, cualquier crítica o cualquier posible engaño o cualquier, digamos, posible intento por hacerme creer cosas que no son se cae en la medida en que hay algo de lo cual el genio o sobre lo cual no puede caer la duda o el engaño del genio maligno, y es en hacerme creer que no soy. Porque es que cuando me hace creer que no soy, en ese momento tiene que suponer que yo sí soy. Sí, es, digámoslo, algo así, una verdad cuya negación es imposible. El hecho de que si pienso, entonces, sí, o si pienso necesariamente tengo que existir. Dice, por lo tanto, por más que el genio maligno intente engañar a Descartes, desde el punto no lo puede engañar de que está pensando. Sí. Y aquí Descartes concluye que lo que él es una cosa que piensa, una res cogitans, es la expresión en latín que utiliza Descartes para esto. Es una cosa que piensa. Sí, y es la única cosa sobre la cual Descartes puede estar absolutamente seguro. Eso era justamente lo que estaba buscando, algo, sí, que fuera firme, inconmovible, indubitable, que no pudiera ser puesto en cuestión. Es, pues que es Descartes es una cosa que piensa, es la única cosa de la que puede estar seguro. Sí, no hay, digamos ahí sí, por más potentes que sean los argumentos del escéptico, no pueden llegar hasta allá, hasta probarme que yo no soy. Sí, porque cuando llegan a eso, no soy de manera como general, sí, puede decir, y claro, los argumentos prueban que yo no soy cuerpo, que yo no soy alma, que yo no soy todas estas funciones, que yo no soy todas estas actividades, pero no pueden probarme que no soy en lo absoluto, porque para probarme eso necesitan que yo sea. Bien, concluye Descartes. Entonces, ¿qué soy? Cosa pensante. ¿Qué es eso? A saber, que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Entonces, observen todas estas cosas que Descartes asocia con el pensar, porque es que hay veces uno puede hacer una lectura ultra racionalista de este texto, y es que, sí, solo pone en términos de pensar, pero también tenemos la duda, tenemos entiende, que afirma, niega, digamos, estas son como sí, cualquier cosa que uno dice saber o sobre las que uno tiene una opinión, pues uno afirma o niega, dice, sí. Esto es una distinción como puramente gramatical, si la oración es afirmativa, o sea, si es positiva de alguna manera, o si es negativa, o sea, sí, si está diciendo no, tal cosa, sí, que quiere, sí, que no quiere. Todos estos asuntos Descartes los está asociando con el pensar, querer, imaginar y sentir. Entonces, claro, pese a que el genio maligno me puede engañar sobre que yo estoy sintiendo cosas, no me puede engañar diciéndome que yo lo que estoy sintiendo no lo estoy sintiendo. Voy a ponerlo así. Sí. Un poco para atarlo sobre todo como a estas discusiones que tiene Platón en el Teteto sobre, digamos, la infalibilidad de la percepción, y es que mientras yo estoy sintiendo cosas, pues yo no puedo negar que yo estoy sintiendo cosas, eso es infalible. Claro, y para que yo sienta cosas, pues yo tengo que existir. Descartes mantiene esta como esta premisa, un poco podríamos decirlo así como platónica del Teeteto sobre la sensación, y es que para que haya sensación pues tiene que haber algo que sienta. ¿Sí? Así lo que esté sintiendo no exista, así sea una imaginación. ¿Sí? Si yo me estoy imaginando algo, yo no puedo imaginarme que no existo, porque para imaginarme lo que sea, incluso que yo no existo, tengo que existir. ¿Sí? Es condición básica, ¿sí? Para que yo tenga cosas en la mente, voy a ponerlo así, o para que yo tenga algo acá, pues tiene que haber algo que yo no puedo poner en duda, y es que yo me puedo poner aquí mismo, y este yo que piensa, pues es el yo que piensa pensamientos. ¿Sí? Observen, independientemente de cuál sea el contenido de esos pensamientos, pues tiene que haber un yo.
y ese yo es sobre lo único que tengo certeza aquí. ¿Sí? Por eso es que, digamos, un poco Descartes concluye entonces que soy una cosa que piensa. Bueno, ya el contenido de los pensamientos, que si eso está bien o si eso está mal, ese es otro problema, pero que el yo que piensa ese no lo puedo quitar de ninguna manera. Ese, observen, esto se volvió el gran fundamento de, digamos, de el conocimiento para Descartes. Entonces es como su gran como descubrimiento, pongámoslo así. Es como el centro de su, sí, de su teoría. Bien, sigamos. Bueno, aquí hace Descartes un ejercicio como bien interesante, que es este ejercicio sobre la cera. Él dice, bueno, la cera, ¿qué es la cera? Es algo que yo conozco, sí, que yo, sí, puede que esté recién salida, así el panal de la colmena, sacamos la cera, eso es la cera. Ay, puedo estarme engañando ahí sobre qué es la cera. Sí, puede que no lo tenga tan claro. ¿Por qué? Porque es que esto que yo estoy percibiendo aquí, pues puede cambiar. Después yo lo saco y lo puedo volver de otra manera. Esto se puede transformar, puede perder ciertas de sus características, puede perder la dureza, puede perder la consistencia, el olor, ¿sí? El color incluso, ¿sí? Porque es posible que yo la ponga aquí a calentar y esto empiece a deshacerse y se comporte de otra manera. Pero, digamos, esto es lo que está como poniendo de relieve un poco aquí Descartes, es que la cera aquí, acá, acá, o incluso si yo la derrito todavía más y se vuelve así, esta cosa caliente, medio pegajosa, ¿sí? Medio lo que sea, con una consistencia completamente distinta a la que yo tengo acá o a la que tengo acá o incluso a la que tengo acá, sigue siendo cera. ¿Sí? Entonces dice, digamos, Descartes que todo esto que yo veo por los sentidos, ¿sí? O que yo, digamos, percibo, siento a través de los sentidos, el olor, la textura, el color, todo eso, pues sobre eso los sentidos me pueden engañar. Hasta ahí el argumento funciona, pero hay algo sobre lo que no me puede engañar y es, sí, qué era lo que antes no comprendía de la cera. Digamos, un poco esto se vuelve un ejercicio como claro, la cera no la comprendemos solo por lo que percibimos o lo que nos imaginamos sobre la cera, sino que la comprendemos de otra manera. Un poco esto se vuelve claro. De nuevo, estoy yo aquí como en los fundamentos del racionalismo, de este racionalismo cartesiano, bueno, y no solo cartesiano, después, bueno, ustedes saben, los otros grandes racionalistas van a darle como continuidad a este proyecto. Spinoza, por ejemplo, y Leibniz es el último gran racionalista. Son los que van a, vamos como a seguir con esta discusión sobre que los fundamentos están en la razón y no en las cosas mismas, porque es que las cosas mismas cambian. Ese es el punto un poco aquí con el ejemplo del bloque de cera, y es que la cera cambia, se transforma, puede ser distinta, la puedo percibir de muchas maneras, pero pese a todos estos cambios que yo estoy viendo en la cera, pese a estos distintos estados en los que yo puedo encontrar la cera, en todos los casos yo termino diciendo que eso, en todos esos casos, es cera. ¿Sí? Entonces dice Descartes, ¿qué era lo que en ella se comprendía de manera tan distinta? Claro, se comprende de manera distinta acá, de manera distinta acá, de manera distinta acá. Por cierto, nada que aquellas cosas que yo alcanzaba con los sentidos, porque todo lo que caía bajo el gusto, o el olfato, o la vista, o el tacto, o el oído, ha cambiado ahora y permanece la cera. Entonces, observen esto. Todo lo que proviene de los sentidos puede cambiar, pero eso no quiere decir que aquello que yo estoy sintiendo, aquello que yo estoy comprendiendo, desaparezca. No, permanece. ¿Por qué permanece? Gracias a qué permanece. ¿Dónde está? Digamos, ¿cuál es el truco aquí o qué es lo que nos o está defendiendo Descartes? Pues que permanece en la medida en la que haya un yo que piensa, el cual pueda asociar todas estas otras cosas. El fundamento no es la cosa misma, es el yo que piensa. Ese es el, digamos, este giro como, voy a ponerlo así, como subjetivo que hace Descartes. El fundamento es yo, no son las cosas mismas, soy yo. Sí,
Esto yo creo que es clave en el racionalismo, es clave con todos estos como principios que propone el racionalismo, ¿sí? Y es que el racionalismo termina siendo profundamente subjetivista, o sea, depende de un sujeto. Así lo va a poner un poco alguien como Kant, por ejemplo, que no es ni racionalista ni empirista, que está tratando de resolver el problema entre ambos, ¿sí? De un sujeto, pero cuya existencia vaya más allá de, vaya más allá de lo que podamos dudar, es a eso a lo que Kant va a llamar el sujeto trascendental, por ejemplo. Es un poco en lo que Descartes está pensando acá, en que yo puedo decir que la cera existe en la medida en que la cera yo la pueda asociar y por qué, digamos, porque el fundamento ya no está en la cera. Sí, observen esta cosa importante, el fundamento ya no está en la cera, está en mí. Sí, está en el sujeto que piensa, no en la cosa pensada. Sí, el centro, o sea que hay una especie como de, esto lo voy a llamar Kant como otro giro copernicano, otra revolución copernicana, y es que el centro está es en el que piensa, no en la cosa pensada. Bien, esto con el ejemplo del bloque de cera. Entonces, ¿en qué está el fundamento de la cera? No en la cera misma, porque la cera está cambiando todo el tiempo. Está es en yo, que soy capaz de pensar de manera clara y distinta. Esos dos conceptos aquí son claves en Descartes, pensar las cosas de manera clara y distinta. Sí, pensar, no percibir, porque digamos, percibir o sentir por los sentidos, porque los sentidos a veces dicen una cosa, a veces dicen otra cosa, entonces por los, por los sentidos, perdón, las cosas vienen de manera un poco confusa en la mente, ya no están tan confusos. Avancemos aquí un poco. Bien, bueno, aclaremos aquí entonces este asunto de cómo es que se comprende qué es la cera. Sí, entonces, primera opción, por los sentidos, no, porque la cera cambia, la cera se transforma. Entonces no puede ser a través de los sentidos que comprendamos qué es la cera, tiene que ser de otra manera. Otra posibilidad, por la imaginación. ¿Puede ser por la imaginación? Pues dice Descartes que no, porque no nos podemos imaginar todas las posibles transformaciones que puede sufrir la cera. Sí, porque, y este es otro asunto importante, y es que la imaginación, al menos como la ve Descartes, es una cosa como limitada, porque podemos imaginarnos infinitas cosas, pero tendríamos que tener todas esas posibilidades para decir entonces qué es la cera. Es una manera un poco rara como Descartes está viendo la imaginación acá. Pero pues dice, no, por ahí no. Entonces, ¿qué posibilidad queda? Observen esto. Solo me queda conceder que en verdad no imagino lo que es la cera, sino que lo percibo con la sola mente. Me refiero a esta en particular, a esta cera en particular, a esa que él dice que está viendo ahí que se le está derritiendo. Porque de la cera en general es más claro. Además, observen esto que también es otro de esos principios profundamente racionalistas, y es que lo que viene por los sentidos, eso es medio confuso en la medida en la que lo voy como analizando, comprendiendo, se va volviendo como más general, y entre más general, más claro. Sí, eso es una cosa un poco, digamos, interesante del racionalismo, y es que tiende como a buscar este asunto de las generalizaciones, porque es que entre más general, entre más universal el concepto, más claro. Ahora bien, ¿qué será esa que solo se percibe con la mente? Dice Descartes. Pues bien, precisamente la misma que veo, que toco, que imagino, y la misma por fin que desde el comienzo he considerado que era. Entonces, observen esta cosa de que la cera en todos estos distintos procesos que vimos desde que salió del panal hasta que la convertimos en velas, ¿sí? En lo que sea, ¿sí? Todo esto es la misma cera, que ya desde el comienzo la hemos visto, ya desde el comienzo hemos considerado todas estas que se llaman cera. Por lo tanto, lo que hay que notar es que su percepción no es ni visión ni tacto, o sea, no es ver, ¿sí? O tocar estas cosas, ¿sí? O imaginar que son de tal manera, ¿sí? Sino es porque yo las imagine de esta manera, y la imaginación aquí Descartes la representa como un poco como, digamos, esto de
ver con la cabeza cosas, ¿sí? Esta suerte de tener imágenes en la cabeza y por eso lo llamamos un poco de imaginación, así lo pone un poco a Descartes. Entonces no se trata de eso, no se trata de imaginarlas, ¿sí? Ni imaginación ni nunca lo ha sido, aunque antes pareciera que sí, sino una inspección de la sola mente, la cual puede ser imperfecta y confusa como lo era antes o clara y distinta como lo es ahora. Entonces observen este asunto de qué cosas sabemos, pues las cosas que vemos de manera clara y distinta. Si tenemos una sola percepción, la percepción puede ser imperfecta, puede ser confusa, si tenemos más puede ser mejor, si tenemos imaginación más o menos, pero lo que tenemos que llegar a hacer es esta cosa que Descartes llama una inspección por la solamente o de la solamente. Vamos por esto. Esto va a ser como como fundamento así profundo del racionalismo. Sí, y es solo cuando ya tengo como el concepto general, la idea general, es que yo puedo decir que todas estas cosas son cera, que yo puedo no solo decir, sino además comprender qué es la cera. ¿Sí? Entonces, observen de nuevo cómo este asunto como ontológico de qué es la cera depende de que yo pueda comprender, que yo pueda conocer primero con base en unos principios puramente racionales qué es la cera y de qué dependen esos principios, pues de que haya un sujeto también que conozca. Este sujeto se vuelve el fundamento. Este es el que yo no puedo derrumbar de ninguna manera y es el que le voy a o donde voy a poner todos los conceptos. Aquí este es un ejemplo, el de la cera, pero yo puedo poner todos los ejemplos, todos los conceptos adicionales que quiera poner, ¿sí? Los puedo poner porque tengo esta cosa firme llamada el ego cogito, el yo que piensa. Eh, observen cómo concluye Descartes aquí esta parte, pero cuando distingo la cera de las formas externas y quitándole sus vestidos la considero desnuda, vestidos, observen vestidos, en este caso son como las formas que puede tener la cera. Cuando yo le quito esas formas externas, le quito esos vestidos, la considero como desnuda, aunque todavía puede haber error en mi juicio, sin embargo no la puedo percibir sin la mente humana. Entonces viene este otro asunto y es que yo no puedo comprender sin la mente. Si yo quito eso, pues no hay posibilidad alguna de conocimiento, no hay posibilidad alguna de comprensión. Sigue siendo la mente el fundamento de todo conocimiento. Eso era lo que quería probar Descartes. Eso es lo que finalmente está tratando de defender y ese se vuelve el fundamento para él de todo conocimiento posible. Bien, avancemos. Bueno, por último, entonces, algunas conclusiones importantes y es, digamos, este asunto de que yo solo conozco cosas, conozco objetos, ¿sí? Por eso les decía hace un momento que entonces aquí tenemos una gran distinción entre los objetos y el sujeto que conoce porque son dos cosas completamente distintas. El sujeto se vuelve el fundamento del conocimiento y los objetos son aquello que podemos como de alguna manera anclar al sujeto. ¿Sí? Sin sujeto no tenemos conocimiento y lo que hace Descartes es entonces mostrar que es que ese sujeto es el fundamento del conocimiento. ¿Sí? Y es por eso que decimos que conocemos, claro, cuando conocemos a través de la mente. Observen que no es cualquier sujeto, o sea, cualquier parte del sujeto. Aquí a lo que se está refiriendo Descartes es a la mente, a esta cosa rara llamada mente. Entonces la claridad y la distinción, sí, conocer clara y distintamente cosas es posible porque es posible percibir esas cosas por la sola mente, sí, que es más firme que nuestros otros conocimientos. La mente es el más firme de nuestros conocimientos. Somos, cuando él dice somos cosa que piensa, lo que está diciendo es somos mente. ¿Sí? Observen que esa discusión sobre el alma y las facultades quedó un poco superada y se centró solo en esta cosa. Descartes se centra solo en esta cosa llamada mente, que tiene esta capacidad o esta potencia fundamental de conocer o comprender cosas. Bien, no conocemos por la imaginación, no conocemos por la sensación, solamente conocemos por el entendimiento. El entendimiento se vuelve entonces esta facultad fundamental del ser humano de conocer, con el cual conocemos cosas. Y es
al entendimiento a lo que tenemos que atar todas las cosas que decimos que sabemos, todas las cosas que decimos que conocemos. Y claro, aquí viene la otra gran conclusión de Descartes. Digamos, la primera conclusión es que la mente es lo que más claramente puede ser conocido porque es lo único sobre lo cual no cae la crítica escéptica, que somos mente. Sí, podemos dudar de lo que sea, menos dudar de que somos una cosa que duda. Es la conclusión a la que llega Descartes. Como es el conocimiento más firme, pues sobre ese conocimiento firme es que yo tengo que atar todos los demás conocimientos. No me voy a meter con lo que sigue, con la tercera meditación, que es un poco como esta prueba de la existencia de Dios. Digamos que es un poco como la salida de Descartes a conocer como el resto del mundo. No me voy a meter con otro, digamos, con otro montón de cosas. Los voy a dejar como para, sí, un curso más especializado sobre filosofía moderna. Seguramente es posible que ya los hayan visto, que los estén viendo, bueno, en fin. Pero quisiera centrarme sobre todo sobre estas cosas de cómo es que la mente se vuelve el fundamento del conocimiento en Descartes. Pero sí, quiero señalar como algunos de los grandes problemas que se siguen de esta como teoría cartesiana. Digamos, sí, inicia toda digamos, como una gran escuela, no solo el racionalismo, sino es como uno de los grandes filósofos de la modernidad, pero a su paso va dejando un par de problemas que, digamos, hay que tener. Pues hay que considerar. Uno de estos es, digamos, que es justamente el que dio origen a toda la filosofía de la mente, ¿sí? Y es, bueno, ¿y cuál es la relación de la mente con el cuerpo? ¿Qué es la mente? ¿Sí? De pronto, como decían por allá en esos capítulos pilotos de Los Simpson, y es que es la mente nada realmente. Claro, es una pregunta como bien compleja, porque es que no es una cosa física, en esos términos lo está poniendo Descartes, no es algo físico, no es algo material, sino que es otro tipo de cosa, sí, inmaterial, pero bueno, digamos, cómo puede interactuar la mente con el cuerpo siendo la mente algo que no es material? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un gran problema, ¿sí? Y es cómo es que la mente mueve el cuerpo, por ejemplo, o cómo es que siente cosas. Bueno, ni siquiera le hace falta mover, cómo es que estas cosas que vienen del mundo sensible pasan a esta cosa rarísima llamada mente de la que habla Descartes, ¿sí? Cómo es que llegan estas cosas hasta allá. Sí, y cómo interactúan la mente y el cuerpo. Esa interacción entre la mente y el cuerpo, les dije hace un momento, es lo que da origen, por ejemplo, a todas estas discusiones sobre la filosofía de la mente. ¿Sí? Discusiones contemporáneas, discusiones que son como ya del siglo XX, podríamos decirlo así. Hay un texto genial de Gilbert Ryle que es justamente discutiendo con Descartes, que se llama el concepto de lo mental, y es que Descartes parece ser el que introduce así como en serio este concepto de lo mental, que ha tenido mucha influencia en la psicología, sobre todo en la psicología y pues en la filosofía, obviamente. Entonces, sí, como y parece que es un poco el punto de Ryle, es que Descartes es incapaz de dar cuenta de esta interacción entre la mente y el cuerpo. Sí, como que no, pues eso es como un gran problema. Y pues tenemos este otro problema que me parece a mí como también bien chévere, un poco más complicado, un poco, digamos que requiere más. Y es que bueno, hasta el momento estoy seguro, estoy cierto de que existo en tanto mente, no en tanto cuerpo, y como que no es tan importante, existo en tanto mente, pero ¿es posible saber que existen otras mentes? No, porque lo único que vemos son solo cuerpos. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que existen otras mentes, de que existen otros sujetos en el mundo? También esto es como otra crítica estándar a Descartes, y es que parece que en este ejercicio, digamos, de tratar de sacarnos del escepticismo, y al proponer el yo pienso como el fundamento de todo posible conocimiento que tenga el ser humano, pues lo que terminó o a lo que llevó fue como una suerte de como egoísmo, sí, perdón, sí, como egocentrismo, sí, es como todo está centrado en el yo, todo está centrado en mí, sí, o una suerte también, bueno, esa es la otra expresión que es más bien la de Wittgenstein, y es como de un solipsismo, ¿sí? Es que solo existo yo y lo que caiga en mi mente, y de lo demás no puedo tener la más mínima certeza, ¿sí? Y pues de otras mentes menos. Veo sus cuerpos, pero sobre sus cuerpos incluso puede llegar a tener dudas y sus cuerpos los puedo armar, pero
¿cómo hago para saber que existen otras mentes? Es posible que, digamos, siguiendo el ejercicio de Descartes, es posible que no exista otra mente más allá de mi propia mente. No tendría razón alguna para creer que existen otras mentes. Sí, esa es una conclusión de esas como bien problemática de la posición de Descartes. Las voy a dejar ahí porque son dos posiciones para discutir que han dado origen como a muchos problemas posteriores en la historia de la filosofía. Sí, sobre todo pues Descartes fue muy influyente en su momento, pero digamos, esta influencia digamos, ha generado todas estas polémicas posteriores. Bien, eso es todo. Muchas gracias, espero que haya quedado claro, espero que hayan comprendido. Si tienen preguntas, ya saben, guarden todas sus preguntas para nuestra sesión sincrónica, para cuando nos encontremos ya esta semana. Apunten todo lo que no entiendan, todo lo que tengan dudas, me escriben si quieren. Bueno, en fin, yo estaré atento a todas sus inquietudes. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.